Entonces dijimos, nuestro fluido de transporte es la sangre, el sistema de conducción son los vasos y la bomba que genera la onda de presión es el corazón. Esta bomba, una de las características que tiene es que tiene una actividad rítmica. Esto es que no está ni siempre contraída ni siempre relajada, sino que se contrae y se relaja alternadamente y eso tiene un cierto ritmo. Y lo que determina ese ritmo es la actividad eléctrica que se genera en el propio corazón. Y esa actividad eléctrica, además de dar un ritmo eléctrico, hace que se produzca una actividad contráctil también rítmica. Y esa actividad contráctil es la que genera la presión. Esa actividad eléctrica que ocurre en el corazón en forma rítmica es lo que uno registra a través cuando uno realiza un electrocardiograma, ¿no? En un electrocardiograma uno usa electrodos desde el exterior del cuerpo y puede obtener un registro que representa no la actividad de cada célula individual, sino la actividad eléctrica global del corazón en las distintas etapas del ciclo cardíaco, que ahora vamos a ver cuáles son. Acá hay una pregunta que se responde a sí misma, dice, ¿dónde se genera la actividad eléctrica que se registra en el electrocardiograma? Tenemos, por un lado, las células marcapaso, que son las células que son las encargadas de generar ese patrón rítmico de actividad eléctrica, y por otro lado tenemos otras células que son capaces de conducir esos estímulos eléctricos por todo el tejido del corazón. Y las células que realizan el trabajo contráctil, que son las que vamos a llamar los miocitos cardíacos, ese trabajo contráctil es iniciado o es desencadenado por señales eléctricas que les llegan desde otras células, como habrán visto cuando vieron la parte de músculo cardíaco. Entonces acá, en este esquema vemos un corazón, ese es el corazón humano, tenemos las 4 cavidades, no sé si se ven bien, acá tenemos una de las cavidades que es la aurícula derecha, acá está el ventrículo derecho, acá está la aurícula izquierda y acá está el ventrículo izquierdo. ¿Cómo sé que está acá la aurícula y que acá empieza el ventrículo? Esto que se ve acá blanco, sostenido por estas cuerdas, es la válvula que separa la aurícula del ventrículo. Y es la válvula que permite que cuando el ventrículo se contrae, la sangre no vuelva hacia la aurícula. ¿Sí? Recuerden que la sangre llega al corazón por una vena a la aurícula, de la aurícula pasa al ventrículo y del ventrículo sale por una arteria. Esto que vemos acá es la arteria aorta, que es por donde sale la sangre que sale del ventrículo izquierdo. Y esto que no ven acá, que son estas que están acá atrás, no, bueno, acá no se ve bien la arteria pulmonar, que sería la que se lleva la sangre que sale del ventrículo derecho. No está dibujada. En la aurícula derecha del corazón hay un conjunto de células que son, el tipo celular son células de origen muscular, pero están modificadas, tienen muy poco aparato contráctil, pero tienen la capacidad de despolarizarse y repolarizarse de manera espontánea, y funcionan como el marcapaso del corazón. A ese conjunto de células se le llama el nodo sinoauricular. ¿Sí? Están en la aurícula derecha, en la parte superior de la aurícula derecha. Entonces, esas células tienen la capacidad de generar despolarizaciones espontáneas, y esas despolarizaciones que generan pueden conducirse a través de un sistema de conducción especializado. ¿Sí? Son células también modificadas que tienen la capacidad de conducir con muy baja resistencia los estímulos eléctricos y transportan esas señales generadas en el nodo sinoauricular hacia las distintas regiones del corazón. Fíjense que por un lado, las células del nodo sinoauricular están comunicadas con otras regiones de la propia aurícula derecha, con la aurícula izquierda, y a través de este sistema de conducción que se llama haz de His, llevan la información eléctrica hacia los ventrículos. ¿Sí? Acá ven las paredes de los ventrículos. Entonces, acá les muestra cómo funciona ese sistema.
la luz representaría la señal eléctrica que va viajando de un lado a otro, ¿no? Se genera acá, se transporta hasta este punto. Este lugar se llama nodo aurículo ventricular. Está en la aurícula derecha, pero entre la aurícula y el ventrículo. Y este nodo aurículo ventricular tiene una característica que es que produce un retraso en la conducción. Fíjense que la conducción del estímulo eléctrico va rápido desde el nodo sinoauricular hasta el nodo aurículo ventricular, pero después ahí se frena y después finalmente pasa a los ventrículos. Este es el único punto a través del cual las señales eléctricas que se generan en la aurícula pueden pasar hacia los ventrículos. Solamente pueden pasar a través de este sistema de conducción que está acá marcado. Las aurículas y los ventrículos en el resto de la estructura del corazón están eléctricamente aislados por una capa de tejido conectivo que también sostiene las válvulas. Sí, esa capa de tejido conectivo no permite el pasaje de información eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Solo pasan a través de este punto. ¿Qué ventaja les parece que da que la información eléctrica que genera la contracción de las aurículas se retrase antes de llegar hasta los ventrículos? O sea, llega hasta acá, después se frena y fíjense que la aurícula se contrae en un momento y el ventrículo se contrae en otro momento diferente. ¿Qué pasaría si todo esto se produjera la contracción al mismo tiempo? Permite que se llenen los ventrículos. Si todo esto se contrajera a la vez, cuando la aurícula intenta expulsar sangre hacia los ventrículos, si el ventrículo está contraído, no recibe la sangre la aurícula y la válvula esta estaría cerrada. Después vamos a hablar de cómo funcionan estas válvulas, pero solo se abren por diferencias de presión. No hay un mecanismo de contracción de ningún músculo ni nada. Cuando una región tiene más presión que la otra, la válvula se abre o se cierra según cuál sea la región que tiene más presión. Entonces, este desfasaje es importante y el hecho de que este punto sea el único por donde se transmite la información eléctrica también es importante porque si las células de este lugar se mueren o están dañadas, puede ser que algunos de los impulsos que se generan en la aurícula no lleguen hasta los ventrículos. La característica que permite que esas células funcionen como marcapasos es que, decíamos que se despolaricen de manera espontánea y generen potenciales de acción en forma rítmica de manera espontánea. En estas células marcapasos, en la génesis de los potenciales de acción, intervienen principalmente 4 tipos de canales. 3 tipos de canales son los responsables de la despolarización y un tipo de canal es el responsable de la repolarización. ¿Sí? En la repolarización, los que intervienen son canales de potasio operados por voltaje, como en los otros potenciales de acción que vimos. ¿Sí? Siempre en todos los potenciales de acción que vimos, el potasio, a través de la salida por esos canales operados por voltaje, genera la repolarización de la célula. Lo que es diferente es la forma en la cual se produce la despolarización de estas células. Estas células tienen un conjunto de canales catiónicos no selectivos que dejan pasar sodio y potasio, que tienen como característica una alta probabilidad de apertura a potenciales de membrana más negativos. ¿Sí? Son canales catiónicos no selectivos que son operados por voltaje, pero a diferencia de los otros canales operados por voltaje que vimos antes, en este caso la probabilidad de apertura no aumenta cuando la célula se despolariza, sino que es mayor cuando la célula está más polarizada, ¿sí? Cuando tiene un potencial de membrana más negativo. Cuanto más negativo es el potencial de membrana, mayor es la probabilidad de apertura de estos canales catiónicos no selectivos. ¿Qué pasa? Dejan pasar sodio y potasio, pero cuando se abre un canal que permite el pasaje de sodio y potasio a un valor de potencial de membrana tan negativo, el potencial de membrana está muy cerca del potencial de equilibrio del potasio, que dijimos que era como menos 80 y algo, y muy lejos del potencial de equilibrio del sodio, que dijimos que era como más 60 y pico. Por lo tanto, cada vez que se abren esos canales, las corrientes de sodio, ¿se acuerdan que la corriente dependía directamente de la diferencia entre el potencial que existía y el potencial de equilibrio del ion? Entonces,
Cuando se abren estos canales, la corriente de sodio entrante es mucho mayor que la corriente de potasio saliente. Entonces eso genera una entrada neta de cargas positivas y por lo tanto la célula se despolariza. A medida que la célula se despolariza, estos canales disminuyen su probabilidad de apertura. Y acá se los muestro. Los canales que están acá, que son canales catiónicos no selectivos, operados por voltaje, tienen la característica de tener son estos que están acá, los que puse en verde, una alta probabilidad de apertura cuando el potencial de membrana es más negativo, y una baja probabilidad de apertura cuando el potencial de membrana se hace más positivo. Estos que están acá en esta parte. Pero son canales catiónicos no selectivos que dejan pasar sodio y potasio. Cuando estamos a un potencial de membrana negativo, o tan negativo como este valor, el potencial está mucho más cerca del potencial de equilibrio del potasio, que está como en menos 80, que del potencial de equilibrio del sodio, que está como en más 60, por acá. Y habíamos visto que las corrientes iónicas por los canales son directamente proporcionales a la diferencia que hay entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio de cada ion. Por lo tanto, cuando se abren estos canales, entra mucho sodio y sale poco potasio. Entonces el efecto neto que tiene la apertura de estos canales no selectivos es una entrada de sodio que despolariza. Y entonces el potencial se empieza a ir hacia valores más positivos. Cuando nos vamos a valores del potencial de membrana menos negativos, se abren otros canales operados por voltaje que son canales de calcio. ¿Sí? Hay dos tipos. En la primera parte se abren unos que se llaman tipo T y en la segunda unos más lentos que se llaman tipo L. Esos canales de calcio son de los canales operados por voltaje, digamos, tradicionales, donde cuanto más despolarizada está la célula, o sea, cuanto menos negativo es el potencial de la membrana, más probabilidad de apertura tienen esos canales, ¿sí? Que vemos acá en rojo y en violeta. Y estos canales, cuando se abren, permiten que entre calcio y la entrada de calcio despolariza más la membrana. Entonces, si la apertura de esos canales de calcio alcanza un cierto valor umbral, se abren los otros canales de calcio y se genera una despolarización más rápida, que es lo que produce este potencial de acción. Estos canales de calcio, después de un tiempo de estar abiertos, se inactivan y la despolarización también produce la apertura de estos canales de potasio. Los canales de calcio están inactivados, los de potasio se abren y la célula se repolariza. Vuelve hacia potenciales de membrana más negativos. ¿Qué pasa cuando llega a potenciales de membrana negativos? Se abren los canales catiónicos no selectivos y se vuelve a despolarizar. Se abren de nuevo los de calcio, se llega al umbral, se abren los otros de calcio, se forma el potencial de acción, los de calcio se inactivan, se abren los de potasio, se repolariza, se abren los no selectivos y así todo el tiempo durante toda la vida. De hecho, esto empieza a ocurrir antes del nacimiento y ocurre así hasta minutos antes de que termine la vida. O sea que durante toda la vida está pasando esto en el corazón. Claro, lo que les da la característica autorrítmica es que estos canales no selectivos se abran cuando la célula está más polarizada, cuando el potencial de membrana es más negativo. Todos los demás hacen un potencial de acción, hacen lo que hacen todos los potenciales de acción. Se abren canales que llevan un ion que despolariza, después se inactivan y se abren canales que llevan un ion que repolariza. Eso es lo normal. Pero la existencia de estos canales, cuya probabilidad de apertura es alta cuando la célula está en potenciales de membrana más negativos, hace que esta despolarización vuelva a ocurrir sin que haya ninguna señal que venga del exterior. Eso es lo importante. Cada célula puede generar esto en forma automática sin ninguna señal que venga de ningún lado. No hay hormona, neurotransmisor, electricidad, nada. Nada es necesario para que se produzca esto. Solamente que estos canales existan y tengan esta característica de alta probabilidad de apertura cuando la membrana está con un potencial más negativo. ¿Sí? La sola presencia de estos canales en la membrana, si uno agarra una célula de cualquier cosa y le mete estos canales en la membrana, esa célula empieza a generar potenciales de acción en forma cíclica. Si uno lo hace artificialmente en otra célula que no tenga la actividad marcapasos y le pone estos canales
que tienen esta célula marcapaso, la convierte en marcapaso. Otra característica que le dan a la célula es que nunca hay un potencial de reposo, ¿sí? Acá o se está despolarizando o se está repolarizando. La célula siempre está variando su potencial de la membrana en forma cíclica durante toda la vida. Entonces no tenemos un potencial de reposo. Lo que sí tenemos es un potencial que se le llama potencial diastólico mínimo, que es el potencial más negativo que puede alcanzar la membrana de la célula durante este ciclo. El valor de este potencial mínimo depende, entre otras cosas, de qué tanto estén abiertos estos canales de potasio. Cuanto más tiempo abiertos pasen estos canales de potasio, hacia valores más negativos se va a ir este potencial diastólico mínimo. Si el umbral está acá en este valor fijo, y durante la repolarización nos vamos a valores más negativos, va a tardar más tiempo en alcanzar ese umbral y en generar este potencial de acción. Entonces, estas despolarizaciones de los potenciales de acción van a estar más separadas en el tiempo. Y eso va a afectar la frecuencia con la cual se mandan los estímulos despolarizantes a las otras células. Entonces, eso va a afectar la frecuencia con la cual se activen las células del corazón para hacer el trabajo contráctil. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas que son importantes en cuanto a estos potenciales de acción. La otra cosa importante es la que vos dijiste, si el umbral este cambia de valor, si se va hacia valores más negativos, lo voy a alcanzar antes y se van a generar los potenciales de acción más rápido. Si se va hacia valores menos negativos, los voy a alcanzar después y se van a producir potenciales de acción más separados en el tiempo. ¿Sí? Eso va a modificar lo que le vamos a llamar después la frecuencia cardíaca. Claro, eso es lo que se modifica, por ejemplo, cuando haces actividad física, que como te late más rápido el corazón y todo eso, o Exactamente, vienen por sí. otro lado. Cuando hacemos actividad física, el corazón recibe señales que modifican la forma en la cual se producen estos potenciales de acción. Las señales no desencadenan los potenciales de acción, pero pueden modificar las componentes de este potencial de acción porque modifican la actividad de estos canales. ¿Sí? Entonces, no hacen que esta célula se vuelva marcapaso o deja de hacer marcapaso, pero sí hacen que funcione con un determinado ritmo o con un ritmo menor o mayor. Fíjense que el potencial este de acción de la célula marcapaso dura 800 milisegundos, ¿sí? 0,8 segundos, es un montón. El de la neurona, el de músculo esquelético, estaba en el orden de los 2 milisegundos, 3 milisegundos. Esto dura muchísimo más. Entonces acá les muestra un esquema donde está más resaltado el nodo sinoauricular, que está acá, el nodo auriculoventricular y el sistema de conducción, ¿sí? Que lleva la señal eléctrica a todas las regiones del corazón. ¿Cómo pasa la señal eléctrica de una célula a la otra? Nosotros cuando hablamos del sistema nervioso, habíamos usado para comunicar la señal eléctrica de una célula a la otra un intermediario químico que era la secreción de un neurotransmisor, ¿no? Dijimos que la neurona se despolarizaba, producía potencial de acción, llegaban hasta la terminal axónica, entraba calcio, se exocitaba un neurotransmisor que llegaba a receptores en la otra célula, la despolarizaba y así. En este caso no hay ese tipo de señalización. Las células no se comunican entre sí por señales químicas, sino que se comunican entre sí directamente por señales eléctricas. Si hay pasaje de corrientes eléctricas de una célula a la otra. En este esquema tenemos la célula marcapaso en color, no sé, violeta para mí, o lila, y los miocitos contráctiles, los que hacen el trabajo mecánico, en rosa. Estas células, como decía Celina, están comunicadas por las uniones GAP, que están formadas por unas proteínas que llaman conexinas, que forman estas estructuras que llaman conexones. La idea es que es un canal que permite la comunicación de los citoplasmas de las dos células y permite el pasaje de especies cargadas de pequeño tamaño de una célula a la otra. Cuando en la célula marcapaso se está produciendo un potencial de acción, en esta célula, en el lado interno de la membrana, se están acumulando cargas positivas que están ingresando por los canales de calcio. Si esta célula está comunicada eléctricamente con una célula vecina que está en reposo, estos iones positivos pueden generar corrientes despolarizantes que viajen hacia la célula vecina. Si esa célula vecina es un miocito que también tiene
canales voltaje operados. ¿Se acuerdan que las células de músculo cardíaco también tienen canales de sodio, voltaje operados, canales de calcio, voltaje operados, y canales de potasio, voltaje operados, y hacen que si estas corrientes despolarizantes llevan al potencial de la membrana de este miocito hasta un valor umbral, se desencadenen en ese miocito potenciales de acción. ¿Sí? Y si ahora en este miocito se generó un potencial de acción, la despolarización del miocito conduce a una acumulación de cargas positivas dentro del miocito, o una densidad de carga positiva, y se pueden generar corrientes despolarizantes hacia otro miocito que también esté unido a este por uniones gap. Y esas corrientes despolarizantes pueden llevar al potencial de la membrana de este segundo miocito hasta el umbral y generar un potencial de acción también en esa célula. Y así se puede el estímulo eléctrico generado espontáneamente en la célula marcapaso a través de estas corrientes electrotónicas y a través de la generación de potenciales de acción en cada miocito puede transmitirse de una célula a la otra, y esto ocurre de manera muy rápida, aunque no instantánea, ¿sí? Esto pasa rápidamente de una célula a la otra, pero está ligeramente desfasado en el tiempo. Cuanto más lejos estemos de las células marcapaso, en cuanto a la conducción de estas corrientes, más tiempo va a tardar en llegar este estímulo despolarizante y más tiempo va a tardar en generarse el potencial de acción. Cuando la célula se repolariza, deja de pasar corriente hacia las vecinas, y después cuando genera un nuevo potencial de acción, se repite todo. A cada potencial de acción que se genera en la célula marcapaso, le corresponde un potencial de acción en los miocitos vecinos que están comunicados con ella por uniones gap. Y a su vez, les corresponde un potencial de acción en otros miocitos vecinos que están adyacentes a los primeros, ¿sí? Comunicados con los primeros por uniones gap. Y esto va pasando así por todo el corazón. Cuando vos pones la parte del segundo miocito, Sí. el potencial de acción nunca llega al máximo. ¿Por qué es eso? Si el potencial de acción supuestamente siempre se torna. Acá saqué una foto en un momento determinado que iba por acá. Ah, ¿Sí? listo. Si yo hubiera seguido el tiempo, la completa. Ves que acá después lo completó. Pero yo saco la foto pero acá. me había quedado esa duda porque Listo. siempre en ambas imágenes, la posterior también pasaba lo mismo, entonces. No es que no le llega, sino que en este momento esta despolarización produce un potencial de acción hasta acá, que está en este nivel, en este momento de la foto, y acá todavía no llegó hasta ese nivel, pero después va a llegar. ¿Sí? Una vez que se supere el umbral, todo esto es inevitable. Y ahí no sé si se me escucha, pero esa no es la diferencia de tiempo que decías entre Claro, los potenciales que se daba. Esa es la diferencia de tiempo. Esto va a ocurrir, una vez que se supere el umbral, el potencial de acción va a ocurrir todo, eso es inevitable, pero si yo saco una foto en cualquier momento, acá la despolarización iba por este punto y no llegó todavía a la cima, pero va a llegar. ¿Sí? Acá vemos que llegó, y pasó y llegó de nuevo hasta acá. ¿Sí? Nada más es una foto. Esto es lo que estaba marcado hoy en las células. Todo este sistema de conducción permite ese pasaje del impulso eléctrico generado en las células marcapaso de una célula a la otra. Y entonces, si yo pudiera medir el potencial de membrana en cada célula de cada región, podría ver que después de que se genera el potencial de acción en el nodo sinoauricular, se van generando potenciales de acción, primero en las células de músculo de la propia aurícula, ¿sí? Después en las células del nodo auriculoventricular, después en las células de los sistemas de conducción eléctrica específicos del corazón, que son estos que están acá, las de His y las fibras de Purkinje, no importan los nombres. Y finalmente se producen potenciales de acción en los miocitos del ventrículo. Aunque a cada potencial de acción que ocurre en el nodo sinoauricular le corresponde un potencial de acción en el miocito ventricular, esos eventos están ligeramente desfasados en el tiempo, ¿sí? Por lo que lleva a transmitir la información eléctrica de un punto a otro y el retraso que produce el nodo aurículo ventricular.
esta actividad eléctrica que ocurre en todas estas células es lo que se registra en un electrocardiograma. Fíjense, acá en este electrocardiograma podemos identificar tres conjuntos de ondas o de flexiones. A una se le llama la onda P, a este conjunto se le llama QRS y a este se le llama la onda T. Fíjense, la onda P, ¿con qué evento eléctrico corresponde? En la onda P está con la contracción del músculo auricular. Sí, más que con la contracción está con la despolarización, potencial de acción. porque el electrocardiograma no sabe si en realidad el músculo se contrajo o no. Lo que detecta es la despolarización de las células, ¿sí? Entonces, cuando se despolarizan las células de la aurícula, lo que vamos a ver es esa onda P, está muy bien. Es verdad que después a cada despolarización vamos a ver qué le corresponde la contracción, pero lo que detectó es la despolarización del músculo auricular, muy bien. La despolarización del nodo sinoauricular también ocurre en ese momento, pero la magnitud de estas ondas depende de la cantidad de células que están cambiando su potencial de membrana. Y el número de células que forman parte del nodo sinoauricular es muy pequeño comparado con el número de células del músculo de la aurícula, las células musculares contráctiles de la aurícula. Entonces, la contribución de la despolarización de estas células es pequeña a esta onda y sí es más importante la contribución de la despolarización de los miocitos de la aurícula. ¿Y el QRS a qué se corresponde? Coincide con la despolarización en el músculo ventricular. Va a haber como esta despolarización no ocurre simultáneamente en todo el músculo, sino que va a ocurrir en distintas regiones, en distintos momentos. Esto tiene varias componentes que tienen que ver con la forma de las ondas, tiene que ver con la manera en la cual se usan los electrodos para hacer esta detección, pero que no nos vamos a meter ahora con eso no forma parte de los objetivos de esta cursada, digamos. ¿Sí? Entender de dónde vienen estas ondas o qué evento cardíaco representan, pero no cómo se obtiene el electrocardiograma. Y esta onda T, ¿con qué se corresponde? Con la repolarización de los ventrículos. ¿Sí? Bien, está acá. La repolarización de las aurículas coincide en el tiempo con el QRS y no se ve como una onda separada, ¿sí? Va a estar acá, está acá metida. Como la masa del músculo auricular, o sea, la cantidad de células que se están repolarizando, es mucho menor que la cantidad de células de ventrículo que se están despolarizando, esa onda de la repolarización auricular queda totalmente tapada por la actividad de los ventrículos. Entonces tenemos, la P es despolarización de la aurícula, el QRS es despolarización del ventrículo, y a la vez ocurre la repolarización de la aurícula, y la T es la repolarización del ventrículo. Acá, en esta figura, tienen más detallado cuáles son los eventos que conducen a cada una de estas ondas del electrocardiograma, ¿sí? Despolarización de la aurícula, onda P. Después acá, cuando la aurícula ya está toda despolarizada, no hay ninguna onda, el electrocardiograma se mantiene plano, digamos. Después se genera el QRS cuando empieza la despolarización de los ventrículos. Cuando todo el ventrículo está despolarizado, no hay ondas en el electrocardiograma. Y cuando se comienza a repolarizar, se produce la onda T. Cuando todo el ventrículo está repolarizado, de nuevo tenemos una línea plana. Para que se generen ondas tiene que haber diferencias en el estado de polarización entre distintas regiones. La importancia del electrocardiograma es que nos permite hacer una evaluación de la actividad eléctrica del corazón con un método no invasivo, ¿sí? No estamos midiendo el potencial de membrana de cada célula. Para eso tendríamos que meter un electrodo dentro de la célula para poder medir el potencial de membrana de las células. Acá lo que estamos viendo es cómo se van despolarizando las distintas regiones del corazón y vamos a ver que eso tiene que ver también, o está relacionado con cómo se va a producir la contracción del corazón. ¿Para qué nos puede servir el electrocardiograma o conocer el electrocardiograma? Acá tenemos un electrocardiograma normal. Fíjense que es un
un patrón repetitivo, tenemos P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T. Ven que esto tiene un ritmo, ¿no? Cada uno de estos eventos, cada uno de estos QRS que se corresponden con la despolarización del ventrículo, van a ser seguidos después por la contracción del ventrículo. O sea que lo que vamos a ver acá es en qué momento se produce lo que le llamamos el latido del corazón, ¿sí? Después de cada uno de estos QRS viene la contracción del ventrículo y es cuando se expulsa la sangre desde el corazón hacia el exterior. Entonces, un electrocardiograma, una de las cosas que nos permite conocer es cuál es la frecuencia de latidos del corazón. Fíjense en este otro. ¿Ven alguna cosa rara? En ese caso vemos esa hiperpolarización que vos decías antes, en las figuras anteriores. En el caso de las QRS, ¿no? Va, cuando termina. A ver, no entiendo lo que me está diciendo. En esta figura que estoy señalando ahora. Claro, ahí en donde terminaría la onda QRS, ves una hiperpolarización. Bien, no, una cosa que yo no aclaré, perdón, es que el hecho de que estas ondas vayan para arriba o para abajo no depende de si las células se están despolarizando o hiperpolarizando, sino que depende de dónde puse yo los electrodos con respecto a la forma en la que se da la despolarización en el corazón. Es una cuestión metodológica, digamos. En el corazón se despolariza la aurícula, después se despolarizan los ventrículos y se repolariza la aurícula, después se repolarizan los ventrículos, después se despolariza la aurícula, se despolarizan los ventrículos, se repolarizan los ventrículos. Si a veces, según donde yo ponga los electrodos con los que registro el electrocardiograma, que hay varias disposiciones diferentes, hay como 12 diferentes, voy a tener trazados que van hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Eso no es una cuestión de que en el corazón pasen cosas raras, sino que tiene que ver con dónde pongo los electrodos. Acá están usando una derivación, así se le llama a la forma de poner los electrodos, diferente de acá arriba. Pero eso no es lo que quería anotar. Fíjense, acá que tienen P, QRS, que tiene una forma diferente que acá, porque les digo, están usando otra medida, midiendo de otra forma, pero tienen el QRS y un T. Y acá tienen el P, y acá, nada. Y acá P, QRS, T, y acá P, y nada. P, QRS, T, P y nada. ¿Qué está pasando? Puede ser que cuando, o sea, en las células marcapaso, nosotros teníamos que llegar a un valor de potencial de acción, luego ese valor era transmitido a los miocitos por los GAP, y por eso se generaba el potencial de acción si es que llegaba al valor umbral. En este caso no estaría llegándose al valor umbral, ¿puede ser? Sí, podría ser que a veces sí pasa la señal eléctrica que se generó en la aurícula, a veces pasa hasta los ventrículos y se despolarizan, y a veces no pasa. Sí tiene que ver con un problema en la conducción eléctrica entre el Claro, en esos nodo. mismos GAP. ¿Cómo? ¿En los GAP o en los que Puede ser trasladan, porque, digamos, la... puede ser porque las células que comunican, que están en el sistema de conducción entre la aurícula y el ventrículo, por ejemplo, estén dañadas y no funcionen bien. Y a veces las despolarizaciones que llegan de la aurícula pasan hacia el ventrículo y a veces no pasan. Entonces, cuando no pasan, el ventrículo no se entera que la aurícula se despolarizó, entonces no produce un QRS, y como no se despolariza, tampoco se repolariza, entonces no hay una onda T. ¿Sí? Se le llama un bloqueo a eso. La aurícula se despolarizó, pero no pasa al ventrículo. Y en este otro latido sí, pasó. Cada vez que pasa, el corazón, el ventrículo se contrae y expulsa sangre, pero cuando no pasa, no expulsa sangre. O sea que acá, en esta, por ejemplo, la mitad de los latidos se están desperdiciando, no están ocurriendo. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa que uno puede ver sin ser médico cardiólogo, digamos, ¿no? Que está faltando ahí
una parte del electrocardiograma o de la gráfica que corresponde con la actividad de los ventrículos. Quiere decir que la señal eléctrica que mandó la aurícula no llegó a los ventrículos. Las razones no nos importan, ahora eso va para la fisiopatología, digamos, pero eso es una cosa que uno puede ver ahí. Y acá que ven, en el de abajo a la derecha, ¿cómo lo describirían esto? Sin ningún patrón o sin ninguna... Exacto, acá no hay ningún No sé patrón cómo- regular, no pasa ni esto y ni siquiera pasa esto, ¿no? Porque esto dentro de todo tiene algunos momentos de regularidad, aunque hay veces que falla, pero este de acá de abajo a la derecha no tiene ningún patrón. Esto representa que el corazón se está despolarizando y repolarizando en distintas regiones de una forma completamente desordenada. ¿Sí? Si les hacen un electrocardiograma y ven esto, es una señal de alarma, digamos, y seguramente ustedes no van a estar conscientes viéndolo. ¿Sí? Esto es una fibrilación donde se generan despolarizaciones en forma desordenada en las distintas regiones del corazón y no permite que los miocitos se contraigan en forma coordinada para poder expulsar la sangre hacia la circulación. ¿Es posible que eso vuelva a la normalidad, dice Melina? Sí, es posible. Para que vuelva a la normalidad, una de las formas que se usan es despolarizar a todas las células del corazón en forma brusca y esperar que el marcapasos retome el control de las despolarizaciones. ¿Sí? Seguramente esto lo vieron en miles de películas. Cómo se hace para despolarizar el corazón en forma brusca, todo completo. ¿Sí? Cuando usan ese aparato que son como dos placas, con el desfibrilador, exactamente. A esta fibrilación se la resuelve con el desfibrilador. Cuando ustedes generan ese shock, cada vez que uno se electrocuta, por ejemplo, una de las cosas que pasa es eso, el corazón se despolariza completo, ¿sí? Esa corriente eléctrica pasa por todo el corazón, se despolariza, y si el marcapasos vuelve a andar, puede generar de nuevo un ritmo.